Buenas noches. Lo primero que te pido es un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál? ¿Te lo tengo que decir yo, el seudónimo? Pues el seudónimo que puedes decirme es el que le digo yo a mi loro, Cuquito. Cuquito. Vale. Pregunto siempre a mis invitados por su relación con el mar. ¿Tú podrías decirme cuándo fue la primera vez que viste el mar? Yo creo que sí. Tendría yo como 5 años y fue en San Sebastián, porque mis padres me llevaron a la playa de la Concha, que era lo típico que pasaba en aquella época. Como te digo, esa época estoy hablando de hace una cantidad de años impresionante. Y creo que fue allí, sí, que me llevaron con el buen hermano mío, fuimos a la playa en verano, pues lo típico, y es la primera vez que vi el mar. Y tengo que decir que me dio completamente igual. O sea que, no, la vez que vi el mar sentí que era todo, yo la verdad es que me dio igual, me impresionó mucho más la playa y luego lo que a mí me impresionó es que me quemé absolutamente porque soy muy blanco y era yo muy pequeño y recuerdo cómo me dolía por la noche toda la piel. ¿Y tu madre te puso vinagre? ¿Qué te puso? No, ¿Crema? ¿Qué te me puso? dieron una crema porque mi padre era médico afortunadamente y sabía que no era el vinagre, no era una buena idea. Eh, Después tu relación con el mar ha cambiado. Desde aquel me dio igual y me quemé, ahora ha cambiado. Muchísimo. Ahora me encanta el mar. O sea, que ahora de pronto... Es que el mar hay que verle el lado poético, hay que verle el truco, hay que verle el infinito, que indica que el que no se termine, el que la tierra sea redonda, sea tan bonita, o que sea plana, según lo miremos. Yo creo que es más plana que redonda, pero bueno, aunque sea plana, está muy lejos el final desde ese plano, ¿no? Y entonces eso es lo que cambia radicalmente. Yo, por ejemplo, ahora pues voy mucho a Mallorca y bueno, pues además tengo la suerte de tener el mar ahí cerquita y hasta muy lejos y con un mar fantástico como es ese, pues claro, la relación me ha cambiado. Pero también tengo que decir que, por ejemplo, me impresionó muchísimo hace ya muchos años rodando cosas para televisión y teniendo que recorrer mucho las costas y los faros, porque íbamos rodando por faros españoles, y el mar del Cantábrico en Asturias, eso me impresionó. Me acuerdo un año con un mar de esos violentos en Asturias que era una maravilla. Claro, no tiene nada que ver con aquella impresión primera mía de un niño que lo que estaba, a lo mejor era asustado de que estaba ahí el mar, que era una cosa muy rara y que realmente no tengo ningún recuerdo del mar. Eso de que la tierra es más plana que redonda, que has dejado caer así... Pues hombre, la Tierra es más plana que redonda porque depende de cómo lo mires. No, sí, te voy a explicar por qué. Porque en realidad la Tierra es un plano puesto en un espacio de 4 dimensiones. Y entonces ya se convierte en eso de que creamos que se da la vuelta porque nosotros estamos con nuestros ojos acostumbrados a las 3 dimensiones. Pero esto viene de Einstein y del todo el lío que armó y que realmente es muy complicado. O sea, que no es, pero es verdad que al subir todo en una dimensión y ya poner, la Tierra puede ser perfectamente un plano y lo que sucede es que vamos andando por un plano que se encuentra al final en el mismo sitio. No es muy sencillo de explicar y es imposible de entender. Además, como muy bien dijo Stephen Hawking, que decía, es muy difícil, para mí es muy difícil y para todos nosotros es muy difícil imaginar las 4 dimensiones, las 3 dimensiones más el tiempo. Sí. Y decía Stephen Hawking, incluso para mí es muy difícil imaginar solo 3 dimensiones. Imagínate para los demás. No, para los demás igual que para él, es que es imposible. Tú eres un niño de Madrid, te crías aquí en el centro, en el barrio de Argüelles. Me gustaría seguir siendo un niño de Madrid. Ya soy un señor mayorcísimo de Madrid, sí, Argüelles. ¿Ese niño de Madrid cómo era? Pues yo era un niño que... Yo era 2 niños distintos. Yo, por una parte, hasta que no fui al colegio, colegios de curas, claro, siempre, que fue a los 5 años, creo que fue el primer colegio, o 6, pues yo creo que 5. Yo era un niño, yo creo que muy especial, que era líder en los juegos con los demás niños, siendo tan pequeñitos y tal y cual. Y cuando entré en los colegios me entró una timidez espantosa, pero terrible, terrible. Luego estuve, después de ese primer colegio, fui a un colegio de jesuitas, el de aquí, el de Areneros, el de toda la vida, y siempre fui un niño muy tímido hasta que no cumplí 14 o 15 años. Y todo esto, yo dije, ¿cómo pegué ese cambio tan brutal de ser un niño descarado y de ser muy tal y muy divertido y muy simpático y tal? Y claro, no tengo más remedio que echarle la culpa a los putos curas, o sea, que no encuentro otra explicación. Era la educación, que era muy represiva, ¿no?
¿Y qué pasó a los 15 años? Pues que yo me libré de todo eso y entonces ya, claro, cuando vas siendo más listo, pues entonces empiezas a tratar con todos los inconvenientes que te pone la vida por delante, ¿no? Y si entre esos inconvenientes, si están unos curas jesuitas, pues tampoco no es tan difícil manejarlos o intentar convivir con ellos y que la cosa funcione bien. Sin embargo, alguna vez has dicho que, por ejemplo, los rosarios y los ratos en misa y rezar, a ti te provocaba que la imaginación se fuera a otro lugar, ¿no? Entiendo que te aburrías y entonces la imaginación se te iba a otro lugar y que parte de tu creatividad tiene que ver con esos ratos. Sí, yo creo que toda, no parte. Pero ¿tú de dónde has sacado estas noticias? Completamente cierto todo lo que has dicho y es verdad, y yo creo que ese es el principio de mi trabajo posterior como director de cine. Oye, cuéntame algo de tu abuelo, pero más que de tu abuelo el manchego, este que actuaba como terrateniente, Sí. que probaba 1000 melones antes de decidirse por uno. Háblame de cuando tú te subías en las mulas y te ibas con los labradores. Pues que me lo pasaba muy bien. O sea, era pequeñísimo, eso ves, es el lado opuesto al del colegio, ese que he dicho antes. Ahí, pues yo era feliz, pero es que me iba muy temprano por la mañana. Cuando digo muy temprano, digo a las 5 de la mañana, ¿eh? Y luego me quedaba dormido por allí, ellos me ponían en el suelo una manta, me quitaban un poco la luz, o me quitaban más que la luz el sol manchego, y dormía un ratillo y luego otra vez y seguíamos y comía allí con ellos. Para mí eso era la felicidad total. Eso era la felicidad. Sí. ¿Y llegar a casa y ver a tu abuelo con esa actitud? No, pero a mi abuelo le encantaba que fuera, de eso le Al parecía campo. perfecto, claro. Encontraba que de pronto tenía un nieto que le podía gustar ese tipo de cosas tan raras. O sea, Vamos a ponerte una música que tiene que ver con, yo creo, una de las primeras veces que fuiste al cine, puede que solo, puede que solo. los 400 golpes. Y, sí, la vi solo y me impresionó de tal manera que de toda mi profesión se la debo a... Bueno, el principio de mi profesión es esa proyección, esa visión de una película que yo dije, que me ha gustado igual que, o tanto o más que otras que he visto, pero aquí pasa algo distinto. Y entendí que había alguien que la hacía, que dirigía al cotarro. De pronto comprendí que eran trocitos, que existían los planos, que todo estaba cortadito y que quién decidía cuándo empezaban y cuándo terminaban y que había que pegarlos. O sea, todo lo que es el trabajo yo en aquella predicción lo intuve. Y como la película me impresionó muchísimo por la película en sí misma, pues de ahí sale un vicio espantoso para hacer cine que pude realizar, todavía no entiendo ni cómo. O sea, fue esta película de Truffaut la que te hizo entender que había un director de cine detrás de lo que veías, ¿no? Hasta este momento veías el cine como espectador. Y me lo pasaba muy bien. Y lo pasabas bien y de estaba repente... el temible burlón, me acuerdo que aquella película de Lancaster, fantástica, pues me lo pasaba pipa. Pero nunca había pensado en que de pronto el cine... Y coincidió con una película que además hablaba de cosas que impresionaban a alguien de mi edad, claro. Era la historia aquella. ¿Qué? ¿Juanel? Buenos días. Menuda bronca habría en su casa anoche, ¿eh? Ni pizca que yo sepa, todo fue de perlas. Anda, anda. Los padres nos los corrompen. Prepárense para entrar en clase. Bien, le haré otra pregunta. Y todavía más fácil. Where is the father? The father, No, the father. Bueno, sí. No, father. La Bueno, punta de la claro, aquí lengua estaba entre el los colegio, dientes. estaba todo, estaba allí delante, ¿no? Lo único que había en la película que para nosotros era muy raro y seguramente nos impresionaba mucho, pero que desde el punto de vista de hijo de la burguesía española, de Argüelles, por así decirlo, no entendía, esa cosa tan importante de la película que es la infidelidad de la mujer. O sea, la historia de los padres, porque yo no podía comprender que unos padres pudieran ser infieles. Esas cosas tan estúpidas que pasaban en aquella época, que éramos todos medio idiotas, ¿no? Éramos yo por lo menos. O sea. Oye, ¿en casa dijiste que querías ser director de cine o no lo dijiste? Pues yo creo que nunca llegué a decirlo del todo. De mis padres, que eran una gente muy, muy buena, muy comprensiva, y que me miraban a mí, que pensaban que no era completamente idiota, que por lo tanto algo tendría en la cabeza, le dijeron a mi hermano mayor que me preguntara, eso fue muy divertido, y entonces me preguntó, oye,
pero tú qué es lo que piensas hacer. Y mi hermano lo dijo por encargo de mis padres, ¿no? Y entonces dije, pues esta es mi intención, lo mismo que podría decir ahora. Mi intención es realmente ver si hay alguna manera de que yo pueda contar una historia en imágenes haciendo cine. Que yo vaya a llegar a poder hacerlo, supongo que no va a ser posible, es lo que yo suponía realmente. Pero a ellos no se lo dijiste claramente. Así con esa claridad no, pero ellos a partir de ese momento supongo que mi hermano se chivó y ya lo sabían. Vamos a ver, ¿por qué Emilio Martínez Lázaro, uno de los mejores directores de cine de este país, se ha puesto Cuquito, el nombre de su loro, para estar en este faro? Pues porque vengo de casa y estaba el tío armando una bronca tremenda y entonces lo tengo metido aquí en los gritos que daba. Pero ¿qué loro es, Cuquito? Es un loro estupendo, es un loro de estos africanos de Guinea, vamos, en este caso es de otro país, pero vamos, es lo mismo, de estos de color gris, yaco se llama, El ¿no? yaco, sí. Que es más listo que el hambre, pero que es muy malo y que da mucha guerra, ¿eh? ¿Cuántos años tiene ya Cuquito? Este Cuquito tiene ya, que yo sepa exactamente no lo sé decir, pero 15 años puede 15 tener, años. 12 seguro. Habla, Cuquito, habla. Habla por los codos, si tuviera codos, por las dice? alas. Pues dice todo lo que ha dicho alguien antes a su alrededor. ¿Es indiscreto? No, yo creo que, bueno, ha sido indiscreto nada más que, por ejemplo, con los repartidores. Los repartidores, esto ha pasado varias veces, pero me lo ha contado gente, yo no le he visto nunca esa indiscreción, pero de pronto, como a veces, pues mi hija o yo mismo le decimos, Cuquito bonito, Cuquito bonito, pues de pronto entrar un repartidor y decir muy sobre de la jaula, bonito, 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 y empezar a llamarla, echarle piropos al tío que viene del supermercado, claro, es muy fuerte, pero eso ha pasado por lo visto varias veces, sí. Bueno, Emilio, estoy muy contenta de que estés aquí, la verdad, compartiendo con nosotros por fin esta luz del faro. Te tuvimos como experto hace unos días en el programa, pero queríamos tenerte como gato pardo, hablábamos de los 400 golpes. Sin embargo, hay otra peli, no es esta la que más has visto. Hay otra que has visto mucho, que es esta. Pues esta que la he visto la tira de veces, lo vi, bueno, la he visto muchísimas veces a lo largo de mi vida. De tu vida. Pero Vértigo. concretamente, este es un segundo descubrimiento muy importante. Y transcurre, esto es como un año más tarde de lo de los 400 golpes. De pronto yo empiezo a ver el cine y ya empiezo, ya sabiendo que hay director, empiezo a ver cómo coño están hechas las películas. Vamos a ver qué hacen estos tíos para que esto de pronto algunas veces funcione tan bien y otras no. Y entonces ahí descubro al tío que mejor lo ha hecho, o por lo menos el más obvio, que es Hitchcock. Y entonces empiezo a ver películas de Hitchcock y empiezo a darme cuenta que este tío lo maneja aquello, que hay que quedarse allí mirándolo. Y entonces pusieron en un cine muy cerca de la casa de mis padres, que era el Cine Estudio California posteriormente, entonces era el Cine California, y ahora se llama el Cine Estudio Berlanga. Pues allí en Cine California ponían Vértigo y me la vi en una semana, todos los días de la semana, y generalmente más de una vez entera, que me quedaba, si en continuo me quedaba un poquito y veía un poquito más. Entonces fijándome en cómo estaba hecha, hasta tal punto que nunca se me ha olvidado, y que me sé de memoria la película prácticamente, e incluso en una película mía, pues y más de una vez yo creo, he podido imitar esas maneras maravillosas de contar Hitchcock, escenas donde aparentemente saca petróleo de nada, de una escena que aparentemente no era nada, lo convierte en algo muy importante y muy dramático. O sea, tú ya estudiabas la película, sí. Los tiempos que él manejaba, las pausas, los giros. Sinceramente eso fue la primera escuela de cine. Bueno, naturalmente la música, eso siempre me impresionó muchísimo y siempre me he fijado en la música de todas las películas. E incluso me las he aprendido de memoria en un minuto, porque tengo una memoria musical brutal. Entonces, eso fue la primera escuela de cine mía, es el cine, es Hitchcock, pero son otros muchos. Me acuerdo que esta misma semana vi, una película de Orson Welles, esta maravillosa del policía malísimo. Esa película también dije, pero esto no tiene nada que ver con el otro tío, pero también es impresionante. Bueno, pues esto fue primera escuela de cine mía, es esa, y seguramente la más importante. Y luego mi segunda escuela de cine ya Televisión Española, cuando ya he rodado programas, o vamos a llamarle programas, con actores y con argumento, con guión y tal y cual, y allí que yo no tenía ni idea, pues aprendo con la práctica como esos aprendizajes que son negativos, que son los mejores, que es cuando tú tienes un personaje con un actor y te empeñas en que el actor
haga eso que tú habías imaginado que tenía que hacer, pero el actor es una persona carne y hueso y no tiene ni puñetera idea de cómo se hace eso que tú le pides, y eso hasta que te das, eso es una cosa que pasa sistemáticamente a todos los directores novatos. Luego lo he visto en montones y digo, no te empeñes, este no te va a hacer eso. O sea, déjale que haga él algo interesante. Vale, esto es interesante, Sí, todo, pero bueno, esto es- que dices, los actores y actrices, a veces tú sabes que no van a llegar, que no van a ir donde tú quieres. Todos, no es que no vayan a llegar, a lo mejor llegan mucho más lejos, pero por otro camino. Es decir, lo que no se puede hacer en una película es planteándotela diciendo que ya pensando, ya ahora ni lo pienso, pero vamos, ya desde hace muchas películas, pensando que lo que tiene que hacer este señor, la imagen que quiere quedar es esta, igual que sí lo puedes hacer con esto que te digo de Hitchcock, de montarla así, ponerle esta música, eso sí lo puedes controlar al milímetro, pero el actor es una persona con inteligencia y con una manera de trabajar y de expresarse y con una expresividad especial y que él maneja. Entonces, pretender que todo eso tú lo tengas ya reglamentado, eso es imposible. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, y lo que yo hago desde luego, es tantear y ver por dónde va él, y de eso que él sabe hacer o ella saben hacer, de eso extraer lo mejor, lo que más se acerca a tu idea, y lo que más, y a veces salen cosas nuevas que no se acercan nada a tu idea, pero que enriquecen mucho más todavía la película y la expresividad de la película. Emilio, ¿quién fue para ti Ricardo Franco? Pues un intimísimo amigo, y además desde muy joven, o sea, cuando esto que ya estamos haciendo cronológicamente, pues inmediatamente, casi enseguida, aparece Ricardo Franco. Hicimos una productora de cortos que se llamaba Búho Films. Podría haber dicho también como seudónimo Búhos, Búho. loros, veo que te, Sí. te gustan las aves. Que va, no me gustan mucho, ¿no? Pero este Búho Films, y bueno, fuimos intimísimos amigos, nos vimos mucho más al principio que luego, pero también siempre nos vimos. Incluso cuando él se fue a París a vivir con Jean Seaver, yo estuve allí también con ellos y todo. Sí. ¿Tus padres vieron tus películas? ¿Han visto tus películas? Sí. Cuando ganaste el Oso de Oro en Berlín, Sí, claro, con claro. aquel primer largo, ¿qué dijeron? Pues yo supongo que pensarían... Bueno, ¿qué pensaste tú? ¿Qué pensé yo? Yo pensé que acababa de nacer mi hija y que me daba un poco igual lo otro. O sea, sinceramente es que es lo que pasó. Pero, ¿qué pensaría mi padre? ¿O qué pensé yo? Yo pensé la suerte que había tenido. Porque eras muy joven, ¿no, Emilio, cuando ganas el Oso de Oro en Berlín? Bueno, no tan joven. Tenía cara de muy jovencito, porque siempre la tuve antiguamente. Pero no era tan, pero sí, no llegaba a 30, desde luego. Y entonces, claro, aquello fue donde dije, bueno, pues ahora resulta que es que yo he abierto el telediario de la noche. Entonces esto no era normal en mi vida, así, ni luego ha sido, por cierto. Entonces dije, y mis padres estarían, me figuró, muy orgullosos y muy asustados. Sí, yo conociéndoles que eran una gente muy... burguesía española como pequeñita, ¿sabes? O sea, que eso de que tanto en el franquismo tan horrible que pasó, pues asustados. Creo, diciendo, ahora qué va a pasar, pero por otra parte contento, diciendo, voy a ir a hacer cine, pues ala, primer premio en Alemania. O sea. Has dirigido las películas más taquilleras del cine español. Vamos a citar solo 2 o 3 para que porque a mí me gustaría que citáramos, por ejemplo, El otro lado de la cama, que el otro día hablábamos del Niño Melón en el Faro Melón, sí. que es una película que marca un punto de inflexión, lo decías tú el otro día, ¿no? En tu trayectoria, que es una película arriesgada, porque es una comedia que es una locura, donde todos los actores cantan, hacen números musicales. Y que dices que me dijiste que era la película que con menos presupuesto de las que menos presupuesto habían tenido, y de repente fue un taquillazo y un pelotazo alucinante, ¿no? Sí, no, los presupuestos no tienen mucho que ver en los taquillazos. Quiero decir que cuando se da un taquillazo es cuando tú encuentras al espectador, en un número considerable. Entonces esta película es una película que mientras yo la hacía lo pasaba muy bien, sinceramente. Coincidió con una época de mi vida de mucho optimismo y yo tenía esas ganas de transmitir ese optimismo a todo el mundo. Y coincidí con un grupo de actores que les pasaba lo mismo, que eran los de Animalario, básicamente, ¿no? Y luego actrices como Natalia Hervé, que estaba también lanzadísima. Bueno, tuvimos suerte, no sé. ¿Tú recuerdas el casting? Cuando hiciste el casting y entonces, bueno, pues Alberto San Juan, claro, Julio Toledo, Ernesto Alterio, Natalia Berbeque, María Unos salieron de mis gustos más personalísimos, como Ernesto Alterio, luego conocí
Por ejemplo, Natalia yo no había trabajado nunca, pero yo tenía ganas de trabajar con ella, la conocí personalmente. De una obra de teatro de Alberto San Juan saqué un montón de gente, actores que en aquella película aparecieron algunos por primera vez, algunos en papeles enanos y luego se han hecho también grandes estrellas, ¿eh? O sea, aquella película trajo mucha suerte a todo el mundo. Y yo yo decía, bueno, esto teóricamente tiene que ser un desastre total, esto no nos va a salir, o sea, porque eso era una película para haberla hecho en playback, con los actores haciendo con la boca bom, 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 mientras ordenaban unas canciones de éxito de los 80, no, anterior también. Marisol, el dúo dinámico, sí. Cosas de esas, y los actores las mimaban. Y yo, eso me parecía horrible. Dije, mira, no vamos a hacer vamos a hacerlo que canten cosas más actuales, pero el rock de los 80, que es fantástico, y además vamos a hacer que bailen. Y entonces yo, la verdad es que ahora pienso, los productores, qué simpáticos estuvieron, joder, que nos mandaron a la mierda, porque yo me imagino cuando les dices, bueno, muy bien, claro. Yo no sé cómo funciona eso, ¿no? Estás estupendo, pero es que vas a tener que cantar El techo de menos, por ejemplo, ¿no? Y ellos decían, vale, canto lo que me digas, bueno, y lo canto como me digas, o cómo. Pues te voy a decir lo que pasa, porque porque nunca me lo había planteado esto que estás diciendo, pero es interesantísimo. Y claro, es evidentemente lo siguiente, todos pensábamos lo mismo, que había que hacer una cosa donde fuéramos más lejos. Y no había ningún problema en comunicárselo. Yo me acuerdo que ensayaba con Luis Mendo, en un estudio un estudio chiquitinísimo que tenía y tal y cual, y me llevaba a los actores para que aprendieran a cantar un poquito. Y aprendieron a cantar, pues relativamente, pero yo sabía que no pasaba nada, yo sabía que la gracia estaba en que resultaran simpáticos, y resultaban muy simpáticos todos, cantando. Muy simpáticos. Y eso es lo que yo potenciaba, decía, me da igual que cantéis bien o mal, y bailar lo mismo, hubo suerte con varias cosas, entre otras con el coreógrafo, que sí, bueno, entonces apareció un tío que hacía bailar a las sillas, vamos. Y además tenía un estilo de baile muy moderno, de arrastrarse mucho por el suelo en vaqueros y tal y cual, y lo incorporamos. Con lo cual, que la verdad es que quedó fenomenal. Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. En el espejo ya no encuentro tu mirada, no hay besos en la ducha, ni pelos ni nada. Entre nosotros un muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura, encuentro telarañas. ¿Qué piensas ahora, Emilio, al escuchar esta versión del Techo de menos? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Primero que me gusta porque está muy bien. ¿Kiko Veneno la escuchó? Pues Kiko Veneno no, supongo que la escuchó, pero yo no sé nada, no lo sé. O sea, yo sí te voy a decir, cuando le puse la película, hice un pase para Fernando Trueba y Antonio Resines, y Fernando Trueba me dijo, ya que ha salido esta conversación, me dijo, me gusta más la versión tuya de Techo de menos que la de Kiko Veneno. Yo creo que se pasó, pero es que le gustó muchísimo. O sea. Bueno, decías, ¿qué piensas al escucharla? Pues que ahora lo primero que he pensado es que estaba bien. Pero, o sea, que estaba bien. Aquí se unen, esto estaba arreglado por Luis Mendo un poco, ¿no? Y luego además estaba súper arreglado por Roque Baños, que entró al final y puso adornos y hizo algunas partituras enteras suyas y arreglos suyos más complicados. Pero vamos, básicamente era lo que habíamos ensayado con estos. Entonces, te voy a contar una anécdota de esta canción, que es que si no la cuento reviento. Este playback, fíjate que van cantando todos trocitos. Sí. Y cada uno contaba eso en su decorado, en la taberna, en los cuantos, en la casa, al sitio donde no llega el amante, al no sé qué, tal y cual. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces el playback había que rodarlo 1000 veces, cada trocito había que rodarlo en un sitio y tal. Y además yo no sabía exactamente dónde iba a cortar, con lo cual rodaba un trozo un poco más largo, cubriéndome y tal. El pobre productor, cada vez que llegaba al rodaje, nada más entrar, empezaba a oír la murga de esta canción y decía, estás rodando otra vez lo mismo, a punto de echarse a llorar.
Pero a punto de llorar, ¿eh? ¿Qué más querías? Tú no te das cuenta de lo que Te diré vale. que yo que he estado escuchándola esta mañana para la entrevista, llevo desde esta mañana con la canción en la cabeza. Sí, es que la canción es preciosa. La O sea, canción, esto sí, ya sí, es sí. Químico Veneno. Y es verdad claro. que nos divirtió mucho ver la película y ver esta interpretación tan natural, porque claro, eran los personajes cantando. Bien, vamos a otra de tus grandes películas, y taquillazos y pelotazos, que es 8 apellidos vascos. Cuando tú te encuentras, ¿el guión lo escribiste tú? ¿Quién escribió ese guión? No, el guión es de Borja Coveaga. Es de y Borja David San Coveaga, José. sí, es verdad. Entonces, cuando a ti te dan ese guión, Emilio Martínez Lázaro, ¿qué piensas? Hombre, lo primero que pensé, para decirlo todo por orden, es dije, esto está sin terminar. Eso es lo primero que pensé, porque estaba sin terminar. Pero bueno, eso era anecdótico. Entonces lo siguiente que pensé es que había que darle forma, porque lo que ya estaba ya ahí, y es lo que yo, digo la verdad, que me enamoré absolutamente, estaba ya la escena de la manifestación aquella con todos los vascos cantando la malagueña o la sevillana aquella y tal, y la escena de la taberna. Eso ya estaba allí, estaba en el primer guión, el trocito de guión que leyó, donde todo empezaba en los Sanfermines, no tenía nada que ver con lo de Sevilla y tal. Entonces me gustó muchísimo y dije, esto va a ser un pelotado, porque yo al verlo me divirtió tanto ver a los radicales vascos tan simpáticos allí haciendo el tonto, que dije, esto va a gustar, nadie le va a ofender, todo el mundo va a disfrutar con esta historia. Y luego lo siguiente que pensé, esto es lo que acabo de decir, que había que darle forma porque no terminaba, porque no sé qué, porque nada. Y fue yo lo único que sí que intervine en terrenos de guión fue que le di forma a toda la parte final al cambio muy radical que hay en la película, de que sea una farsa disparatada, pero disparatada, y al final se convierte en una comedia romántica. Exacto, es verdad. Y eso funciona muy bien, ya lo he visto yo en los cines con la gente, eso era increíble cómo funciona de bien. Pero una vez que diciendo esto, y para que no parezca que me estoy tirando el pegote, te diré que el hecho del éxito de 8 apellidos vascos es algo absolutamente involuntario. O sea, no tengo ni idea de por qué pasó y sigo sin tenerla. O sea, no cabe duda que la película gustaba mucho, no había más que entrar al cine. Pero ¿por qué ese éxito tan descomunal? Ahí influyeron muchísimas cosas, sinceramente, las razones políticas, las otras y tal y cual. Pero, bueno, eso pasó, pero no sé explicar nada. ¿Con uno de esos saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que Paseo a la vez tenía sus 8 apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, qué mínimo que 8. 16 tenía mi abuelo. Sí, Anchón también tiene muchos. Y muy largos, con cas, muchas. ¿Y cuáles son, pues? Pues... Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Riñano. 4. Y luego ya por parte de Amá, y Artiburu Erenchun. 6. ¿Qué pasa? ¿Se te han olvidado los demás o...? Es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura. Y me he emocionado, Barcatu. ¿Otegui? Cuño. Emilio, Clemente. ¿nunca pensaste, bueno, la crítica creo que al principio, ¿no? Fue tremenda. Y al final. Y al final también, al principio. Cuando ya tuve el éxito, ya se reprimieron un poco. Pero antes del estreno fue tremendo lo que ¿Qué pasó. decían? Pues no quise leer demasiadas cosas porque la verdad es que no leo mucho las críticas ni de estas ni de tal, ni de otras que me han puesto bien. He leído, por ejemplo, las críticas del País, generalmente, sí, sí las he leído, porque eran un poco mejores, pero también seguramente, porque leo el País siempre, entonces, bueno, pues entonces caía la crítica del País, ¿no? pero esta sí, no, la pusieron muy mal, Aquí la cadena SER la puso muy mal. Bollero, ¿la puse fatal o quién? Bollero la puso mal con esa maldad suya que es peor que las otras, pero la puso fatal, yo creo, es que no sé cómo se llamaba el programa, pero es igual. Quien fuera, pero vamos, que, no, pero que la crítica machacó la película y se convirtió en la película más taquillera. Entonces, después de esa cosa tan exitosa, me acuerdo que nos llamaron a todos, pues, llamaron a Telecinco para que viniéramos todos los que pudiéramos del equipo, hoy por hoy a las 10 de la mañana ya. Ya que era importante, ya era la hora importante. Sí, ya para había una reconciliación clara con aquella película. Era muy obvio todo aquello. Sí. La verdad es que parecía que no se podía tocar el tema de los vascos, igual que no se podía tocar el tema de los catalanes, y al final se puede tocar todo, a todo le puede uno meter mano. Pero si tú piensas, es igual que el otro lado de la cama, si en el fondo es lo mismo. Es decir, vamos a encontrar esto y vamos a colocarnos en la manera de ver de un espectador lo que quiere es
es no ya divertirse, sino algo más, es tener buen rollo de verdad vital. Y no importa incluso entre andaluces y vascos, hablando de independencia, van a tener buen rollo. O sea, y el momento en que intentas hacer eso, a nada que te ayuden los actores, por ejemplo, ahora he vuelto a ir de pronto el principio de eso de los apellidos a Dani Rovira, y digo, Dios mío, es que eso fue como si se nos hubiera aparecido la Virgen, cuando apareció aquel tío en un escenario, y yo la verdad es que lo vi y me encantó, porque Dani le vi Rovira. así, ya le vi así. Dije, este tiene una especie de inocencia que va a ser fenomenal en la película, ¿no? Que el sevillano que viene aquí riendo que entra en la guerra de Irak, de pronto sea tan inocente, es fantástico para que sea verosímil su personaje, no tenga esa poca verosimilitud que una farsa semejante puede tener. Pero luego a mí me llamaron, por ejemplo, en programas de televisión, pues programas más sesudos que hablaban de política, y me llamaban a mí y querían que yo contara como si yo hubiera sacado conclusiones políticas del hecho del éxito de la película. Y digo, pues es que no es verdad, no es así. Si lo que se sacan son conclusiones humanas y sociales, y en todo caso estéticas. Entonces el ver cómo en cualquier situación, por mala que sea, se puede encontrar esa especie de unión y esa especie de entusiasmo y de diversión que llevamos todos dentro, y lo que mejor es intentar sacarla, claro. Emilio Martínez Lázaro, ¿qué dirías que es el cine para ti? Bueno, para mí ha sido mi vida, esta es la realidad. O sea, pues suena muy grandilocuente, pero no es grandilocuente, al revés, lo digo con minúsculas todo. En mi vidita, con una cosa muy pequeñita. Pero es verdad, o sea, ya tú lo has resumido estupendamente, de los 400 golpes para adelante. No he tenido otro objetivo en mi vida que hacer esto, y ahora por primera vez es cuando me relajo muchísimo con esto. Ahora ya no considero imprescindible hacer la próxima película, porque he llegado a hacer películas que no me convencía mucho hacer, solo porque decía, no, es que no puedo, es que tengo que aprovechar la vida, tengo que aprovechar el tiempo vital para hacer más obra, porque es muy difícil llegar a montar una película, llegar a poder financiarla, son muy caras, es muy complicado todo esto, y necesito aprovechar. Entonces, incluso, ahora te digo que hago una película que me apetezca muchísimo el guión, como la última que he hecho, o si no, es que no la hago. La última es esta, súper normal, de esta serie que no, estás bueno, por estrenar. Eso es una serie, no, la anterior a la que yo me refiero es Mi amor perdido. Mi amor perdido, sí. Y sabes que a mí me gustó mucho Las 13 rosas. Es una película que me conmovió profundamente, lógicamente, ¿no? Es una película que es una película, digamos, aislada dentro de mi filmografía, sí. Porque a mí me la ofreció Pedro Costa, me llamó si quería hacerla, y le dije, ¿cómo que sí quiero hacerla? Digo, es como si me hubieras dado ahora mismo una tarta de cumpleaños, porque yo en ese momento todavía no había ni empezado a rodar la segunda parte del otro lado de la cama, los dos lados de la cama, y dije, es que ruedo la semana que viene. Me dijo, no importa, te esperamos, me dijo Pedro Costa, y yo no he agradecido a nadie tanto una frase como la que comentó. Y la película para mí es distinta que todas las demás. Claro, sí, es Pero distinta. es distinta porque todos tenemos ese yo político y ese yo de haber vivido en Franco y haber conocido y tal, y haber estado metido en cosillas y tal. Entonces, para mí era básico hacer eso. Por eso, a mí la frasecita de este hombre que no voy a nombrar, miserable, de que las otras eran violadoras, me parece que dijo aquel tío de Vox. Yo ya sé que lo dijo para una butad, para reírse luego con sus amigotes, pero realmente es que yo no he odiado nunca a ningún político tanto en toda mi vida, quitando a Franco, claro. Vámonos al Faro, Emilio Martínez Lázaro. Vámonos al Faro, vamos. Ya estamos allí. Sí, pero ahora vamos a irnos a uno en el que quisieras estar con alguien. No sé, imagínate, volver a estar con Ricardo Franco. Os reencontráis en el Faro. ¿Qué le contarías? ¿Qué le dirías? Le diría, Ricardo, te voy a contar unas cosas que no te vas a creer. Mira, en el 2002 estrené una película que ha sido un éxito tan brutal de público y también de crítica, y un éxito de espectadores, que no sé cómo me atreví a hacerlo ni cómo la hice. Pero es que no solo eso, es que después, un poco más tarde, en el año 13 o 14, no me acuerdo ya, hice una que es el récord de taquilla absoluto y que ha hecho más ella sola que las 5 siguientes películas españolas que vienen detrás. Eso se lo tendría que contar, pero no sé, yo lo que le preguntaría,
Le preguntaría lo primero qué tal estás, pero yo creo que eso no me contestaría nada. Sinceramente, como te has imaginado, pues tampoco ni siquiera la imaginación puede contestarse. Vamos a poner la banda sonora de Las 13 Rosas. Vamos a ponerla, es estupenda. Vale, y dices que él no te podrá decir cómo estás, pero ¿qué diría de tu cine, Emilio? Que le gustaría mucho, a Ricardo le gustaba mucho lo que yo hacía. Yo lo que sí dentro de manera de cine, yo he sido muy, vamos a decirlo, muy ordenado. Yo preparo mucho y tengo muy claro, o intento tener claro lo que voy a hacer, cómo va a ser el estilo de la película, cómo voy a rodar esto, qué es lo que quiero conseguir en cada momento. Y Ricardo era mucho más anárquico, era mucho más alocado, mucho más tal. Y hay en esos dos mundos, bueno, dos personalidades muy distintas desde luego, pero sí, hablaríamos. Sí. Y hay otro amigo que me gustaría encontrarme que también murió, que es Antonio Drobe. Antonio Drobe también murió un poco después de Ricardo, me parece, y también fue uno de mis primeros amigos. Cuando él hice el primer cineclub de mi vida, organicé con Antonio Drobe en el colegio de jesuitas donde yo había estudiado, hacíamos un cineclub. Así que podéis estar ahí los tres. Yo estaré enseguida, vamos. Bueno, enseguida quiero decir dentro de 25 o 30 años, vamos. Emilio Martínez Lázaro, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por haber venido. Para mí también ha sido un placer. Buenas noches.